Continuando con el curso, hoy aprenderemos la forma verbal te, el equivalente al gerundio en español. Esta forma verbal indica que la acción está pasando, realizando o llevando a cabo. También es una expresión que sirve para pedir favores o dar órdenes. Mite kudasai, mire por favor. Kore wa mite, mire esto. Lógicamente, dependerá mucho del tono y la circunstancia en la que se utilice la expresión. Esta lección vamos a dividirla en 3 partes, por lo que hoy presentaremos la primera parte. Pero, antes de ingresar al estudio, a quienes nos ven por primera vez, animarlos a suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, así podrán darle continuidad al estudio. No olviden también registrarse en los grupos del Facebook para poder beneficiarse de todos los archivos en PDF y otras publicaciones que realizamos. Desde luego, publicaciones que sirven para ayudar y complementar el aprendizaje del idioma. Recordarles estar muy atentos a los códigos QR que salen en pantalla durante la reproducción del video. En esta oportunidad publicamos las siguientes 5 páginas del diccionario japonés-español, el mismo que en su totalidad contiene más de 6.500 palabras. También, a partir de hoy, vamos a publicar el diccionario español-japonés, con más de 32.500 palabras. Acá, ustedes encontrarán la mayoría de palabras del español que deseen saber en japonés. Está en orden alfabético, por lo que la búsqueda será muy fácil de hacerla. Hoy publicamos todo el vocabulario de la letra A. También tenemos más cuentos en hiragana y katakana para práctica de lectura. Así que estén muy atentos a la visualización de los códigos QR y con un lector de códigos, escanéenlos y benefíciense de toda la información que contiene. Ahora sí, empecemos con el estudio de hoy. En primer lugar, decirles que, según la sílaba en la que acabe el verbo en su forma diccionario, la forma T de conjugación puede variar. Esta variación se hace efectuando una alteración, un cambio en la parte final de los verbos diccionario, haciendo que estos terminen ya sea en T o en D. Para aprender a usar esta forma verbal, vamos a dividir en esta ocasión los verbos en 3 grupos. Todos los verbos terminados en ru, los verbos terminados en tsu y los verbos terminados en u. Los verbos terminados en ru, para convertirlos en verbos te, como dijimos, sufren una alteración o cambio. Y en este caso vamos a eliminar la última sílaba, la sílaba ru, y la vamos a cambiar por te. Muy fácil, ¿verdad? Recuerden cambiar solamente la ru por te. Veamos unos ejemplos. Taberu, comer. Taberu, comer. Cambiamos la ru por te, convirtiéndose el verbo en tabete, come. Tabete, come. Que de acuerdo al tono y el momento en el que se utiliza, puede ser una orden, tabete, come, o también, para hacerlo más amable, más formal, o como un pedido, se le puede agregar kudasai. Tabete kudasai, come por favor. Tabete kudasai, come por favor. Otro ejemplo, el verbo miru, mirar. Cambiamos la sílaba ru por te y el verbo se convierte en mite, mire. Y para hacerlo amable le agregamos kudasai, mite kudasai, mire por favor. ¿Verdad que no es nada difícil? Solo le quitamos la sílaba ru y cambiamos por te. Ahora, veamos cuáles son los verbos u. Como su nombre lo indica, son todos aquellos verbos terminados en u. Pero también existen verbos
que terminan en otras sílabas, pero pertenecen a este grupo. Para poder reconocerlos, lo primero que vamos a aprender es a identificarlos. Y la mejor manera de hacerlo es ver cuál es la vocal que se encuentra delante de la última sílaba del verbo. Si la vocal que está antes de la última sílaba es A, O, U, este es un verbo U. Memoricen esto, por favor. Si la vocal que está antes de la sílaba es A, O, U, es un verbo U. Ahora, ¿cuál será el término que utilizamos para convertirlo en forma verbal T? Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Wakaru, entender, comprender. Acá vemos que este verbo, aunque también termina en ru, pero tomemos en cuenta la vocal A que se encuentra antes de la sílaba ru. ¿Se dan cuenta? Fíjense, la vocal A se encuentra antes de la sílaba ru. Habíamos dicho que si la vocal que está delante de la última sílaba es A, O, U, este es un verbo U. Los verbos U se convierten en verbo T cambiando y añadiendo una doble consonante T. Doble consonante T. Entonces, para convertirlo en verbo forma T, quitamos la ru y agregamos doble consonante T, convirtiéndose en wakate, entendé, comprendé. Y en su forma amable, wakate kudasai, entendé por favor. Ahora dependerá del tono y la forma en la que se exprese para convertirse en una orden o en un pedido. Veamos otros ejemplos. Noru, subir, montar. La vocal que está antes de la última sílaba es la O, por lo tanto es un verbo U. Y debemos sustituir la última sílaba para cambiarla por la doble consonante T. Entonces el verbo sería note, sube. Veamos otro ejemplo. El verbo uru, vender. Uru, vender. Tenemos la vocal U antes de la última sílaba. Por lo tanto, es un verbo U, al que debemos quitarle la ru y añadir la doble consonante T, para que el verbo se convierta en ute, vende. Ute kudasai, vende por favor. Un ejemplo más. El verbo au, encontrar. Quitamos la U, agregamos la doble T y se convierte en ate, encontrarse. Ate, encontrarse. Por último, veamos los verbos que terminan en tsu. En este caso, debemos quitar la última sílaba y añadir la doble consonante T. Veamos con algunos ejemplos. Matsu. Se quita la última sílaba, la sílaba tsu, y se agrega la doble consonante T para convertirse en mate, espere. Matsu, esperar. Se le quita la tsu, se le agrega la doble consonante T y se convierte en mate, espere. Su forma amable, formal, mate kudasai, espere por favor, mate kudasai. Otro ejemplo, la palabra tatsu, pararse. Quitamos la última sílaba, agregamos la doble consonante T y el verbo en su forma T se convierte en tate, parate, párese, tate, parate, párese. ¿Qué les pareció? ¿No es cierto que no es muy difícil cambiar a la forma verbal T los verbos? Pero ahora ustedes con seguridad se preguntarán cómo convertimos un verbo que no termina en ru, en tsu ni en u. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio, en el próximo video.
Los invito a no perderse el mismo. Un abrazo para todos, hasta la próxima.